¿Cómo están? Nuevamente nos reunimos en este programa Línea Base Pública, LBP, un nombre muy original, profesor. Y en esta oportunidad tenemos de invitado al profesor Jorge Gibbons Escobar. Profesor Gibbons, muchas gracias por aceptar la invitación y acompañarnos. Para mí es un placer estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Bueno, el profesor Jorge Gibbons es licenciado en Biología, tiene un máster en Zoología, tiene una treintena de publicaciones y ha trabajado también en muchos proyectos. No pude cuantificarlos, pero usted me puede detallar. Son también más de 30 aproximadamente, si no más. Más. Pero es pasado. Es pasado, perfecto. Su línea de investigación está centrada en los mamíferos marinos y aves marinas. La verdad que ve el tema de las especies, la ecología, su relación, y hoy día, últimamente, o en los últimos años, ha trabajado precisamente esta parte de la especie y la ecología regional con los pueblos originarios y su relación, yo diría, original, que es muy interesante porque ahí el otro día lo debatimos con otros académicos, por ejemplo, los conchales, que dejaron esa evidencia de esa relación entre especies y pueblos originarios. Bueno, profesor Gibbons, gracias por nuevamente estar acá. Debo confesar que antes de esta entrevista ya conversamos un par de horas, yo diría, en lo que fue la preparación y lo que fue antes de cámara, porque es muy entretenido discutir con usted temas que son a veces, no quiero decir pasados de largo, pero a veces no hay tiempo como para profundizar en esa conversación. Y yo tengo que hacer la primera pregunta. Para usted, ¿cómo ha sido esta experiencia y qué es lo que es una línea de base? Sobre todo lo que hemos estado trabajando en estos últimos 17 meses en la Universidad de Magallanes. Bueno, para mí ha sido muy emocionante y estresante por momentos. A ver, ¿de dónde viene la emoción? Primero, con la respuesta, tal vez. Una línea de base es una descripción en un momento dado de algún fenómeno, el que usted quiera. En este caso estamos hablando de líneas de base ambientales que involucran flora, fauna, biología y también componentes abióticos relevantes para tal vez poder entender la biología, qué significa esto, número de especies, qué significaría diversidad, cantidad de individuos, sería una idea de abundancia, dónde están, la distribución. Luego de la distribución uno puede pensar no solo en el dónde, sino que en qué tipo de ambiente están, y lo llamaríamos el hábitat. Y todo esto va generando, si lo quiere, una especie de mapa creíble. Creíble en la medida en que uno capture datos que permitan interpretaciones que uno llamaría, que son formales, que sería información. No sé si se entiende, pero básicamente es una descripción que usted podría ser usted una línea de base de una ciudad. Los censos son un poco eso, que es que la república, el país hace con una regularidad, ¿no? Nos informa sobre nosotros mismos y el estado de la población. Y eso, de una u otra forma, también tiene una utilidad, ¿no? Que ahí quizás empezamos ya a hacer como la distribución de temas. ¿Cuál es la utilidad en este caso de esta? Yo sé que la línea base es pública para que tenga acceso. El otro día hablaban de la democratización de la información, de la bajada de la información académica a un nivel que pueda ser transversal. Pero en este sentido, que usted se ha especializado en toma de datos sobre todo este tipo de mamíferos o de fauna, ¿cuál es la utilidad puntual? Para la sociedad en general. La idea de la línea de base
es que permite bajar la incertidumbre. Ya. Si no tenemos idea de, por ejemplo, eh, del nivel de desnutrición de la infancia en el país, si no hubiésemos tenido esa información, no se habría construido un plan que se llevó durante décadas en el país, en que se cambió la dieta básicamente en la infancia temprana, utilizando la escolaridad para ello, y eso tuvo implicancias inmensas sobre el desarrollo del país, por ejemplo. Eh, Salir de la desnutrición involucró que a la siguiente generación tuvimos cambios a nivel cognitivo en la sociedad. Mm. Y eso en la tercera generación significó que el ingreso a la universidad y a la educación superior aumentó. Eh, O sea, un proceso. el proceso que acabo de contar es bellísimo, ¿no? Claro. Y, y fue mantenido por, por el Estado de Chile, no por los gobiernos. Cada gobierno mantuvo esto con independencia de todas las razones. Ese es un ejemplo clásico. Mm. En la región, la creación del Instituto Patagonia fue, en gran medida, se dedicó a hacer esto durante décadas. Lo hacían como centro de la vocación del instituto era hacer esto, y con variaciones obviamente en la demanda que el Estado hacía con preguntas que inicialmente eran prácticas, desde diagnosticar el estado de la pesquería de la centolla, cosas así, ¿no? Todo esto está dentro de esa línea completa. Y no sé si se entiende, pero doy ejemplos, incluso los alejo de mi campo porque Para hacerlo más fácil y más... yo creo que puede ser más evidente, ¿no? De todas maneras, de todas Claro. maneras. Y así está. Ahora, por ejemplo, la gente mide mucho la delincuencia, por ejemplo. Claro. Ese es un tema actual, ¿no? Y la pregunta es quién tiene la información, cuál es correcta, etcétera. Sin eso, se es muy ineficiente en el minuto de decidir qué se hace con los pocos recursos que se tienen. Y en el mismo ejemplo ese, con la información y los datos, cuando usted toma datos, como ha sido esta línea base, ¿qué pasa después con esos datos? ¿Cómo se interpretan esos datos? Esta línea de bases tiene algo especial, y es que hay un sentido de urgencia. Sí. Por lo tanto, se toman los datos, se ordenan, y se aportan primero a esta base pública. La interpretación se va a revelar dentro de esta línea de base en la propuesta que se haga para... No, va a tener dos niveles. Uno, que uno va a hacer un diagnóstico, y el diagnóstico es qué tanto sé de esto, qué me falta por saber, en función de estándares mínimos de ecología de los grupos que uno está estudiando. Claro. ¿Se entiende? Entonces uno va a decir, yo debiera, lo que se requiere en función de la aparente demanda o preocupación especial que tiene la región ahora por esta área y por los tópicos que uno está tomando. Por ejemplo, si quieren me voy a mi caso para hacerlo como un caso más sencillo. Yo estoy trabajando con organismos marinos, ¿no? Con mamíferos marinos. Bueno, básicamente un peligro puede ser que haya un aumento en la cantidad de embarcaciones mayores que navegan por el Estrecho de Magallanes a velocidades relativamente altas. Por muchas cosas que se están sumando, cambio climático que hace que se use más el Estrecho de Magallanes, turismo en algunos casos, el problema del Canal de Panamá y un probable aumento del uso de la actividad industrial en la región en el escenario del crecimiento asociado al hidrógeno verde. Eso, por ejemplo, cambiaría el escenario para el Estrecho de Magallanes. Por lo tanto, en ese caso, el diagnóstico tiene que ser lo suficientemente detallado para que la comunidad en algún momento pueda evaluar el riesgo de que hayan perturbaciones de diferentes grados. Ese es el sentido de esto en el corto plazo. Eso es para ahora. Ese es para ahora. Y eso se debe traducir también en que si uno si uno tiene el diagnóstico, uno puede saber lo que falta. Y lo que falta desde esta línea de base puede ser información que puede ser levantada también de una manera más eficiente, dado que uno bajó ya la incertidumbre y uno ya sabe, ya puede plantear formalmente, mire, debiera usted atender a tales lugares y tales especies con atención, y en particular en escenarios de actividades de tal o cual tipo. Por ejemplo, los puertos.
qué pasa cerca de los puertos, básicamente. Y en el caso de esa especie o del trabajo que usted ha hecho, también en esta línea base ha encontrado hallazgos o cosas que son que si bien se pensaba que existían o simplemente no se tenían consideradas. La línea de base tiene, para hacer el diagnóstico uno compara, ¿no? Entonces, Claro. la primera era ordenar la información previa y que estaba en múltiples fuentes, no todas publicadas, hay de todo tipo. Incluso hay una cantidad de información que está no publicada aún, que es importante acá. Ahora, desde ahí construimos ya un mapa preliminar de áreas que uno identifica como más importantes de ser estudiadas con más atención inicialmente. Eh, la primera tarea, por lo tanto, era saber qué tanta investigación había y, según eso, si era suficiente o no la historia de la investigación para los lugares y especies que uno considera selectas o más importantes. Eh, y eso se hizo. Con eso estamos trabajando y los hallazgos, si lo quiere ver, primero era comprobar si todo había cambiado o no. Ya. Y está pasando las dos cosas. Por lo tanto, los hallazgos, si los quiere ver, son, curiosamente, unos aburridos. Uno dice, sí, eh, la tonina overa prefiere estar básicamente en el sector nororiental del Estrecho de Magallanes, que significaría desde básicamente un poco más allá del aeropuerto hasta el límite con Argentina, con el Atlántico, y especialmente en las angosturas. Es un ejemplo. Y lo sabe la gente que cruza Tierra del Fuego por primera angostura. Lo segundo, sabiendo eso, uno puede ya focalizar cualquier tipo de monitoreo y también uno puede focalizar eh, los diagnósticos. Por ejemplo, yo querría saber ahora, y eso no lo puedo saber con la línea de base, no debo hacer eso en este minuto, pero yo podría decir, no, ahora necesitaría saber si esos animales están bien o no, están enfermos, eh, están con contaminaciones importantes, estrés, etcétera. Eso es importante también hacerlo rápido, porque Pero eso es otro estudio. ese tiene que ser otro estudio porque toma más tiempo eh, y algo más de recursos. Ya. Pero la idea es que la validación de la información estoy hablando de información que tuvimos, los censos los terminamos de hacer en los años 90 y los hacíamos muy bien con helicópteros, aviones. Uh, la estacionalidad lo hicimos en el año 2001-2007. Después de eso entramos a este último periodo, hicimos trabajos de ese tipo, por lo tanto está viendo una secuencia temporal, por lo tanto lo primero que hicimos fue ver si es que esto sigue siendo correcto o no, pero no la abundancia porque es más cara. La abundancia, pero sí yo digo, el sector es el mismo, los lugares privilegiados también podemos saber que son los mismos, es decir, los más densos, pero hay cosas que no puedo hacer en este minuto porque los recursos son finitos. Pero a través de, incluso aunque yo no tuviese un estimador de abundancia, yo podría hacer un monitoreo para ver cambios a lo largo del tiempo en los lugares que sí son los más importantes. Y lo que la comunidad va a necesitar urgentemente es detectar cambios a tiempo. El, mientras se genera la gran base de datos, la investigación, la ciencia básica, lo que usted tiene que tener es un sistema equivalente a una alerta. Un sistema de alerta que sea suficientemente confiable para que no sea como Perito y el Lobo, ¿no? Claro. Y usted diga, bueno, pero con esto y eso tenemos que hacerlo de manera separada para diferentes especies, lugares y agentes perturbadores. Y ahí lo que usted señala, ¿tiene o puede encajarse lo que significa el objetivo 3, que es ese monitoreo a mediano y largo plazo? Porque la idea es El monitoreo, 5 a 10 años, se supone. muy bien. A ver, le doy un ejemplo de la importancia de los monitoreos. En la región, en mi campo, los lobos marinos, que fueron especies muy relevantes en la economía de la región en el siglo XIX, extremadamente relevantes. Gran parte del desarrollo económico viene de ahí, y también gran parte de los problemas, especialmente con los pueblos indígenas. A ver, durante el siglo XX hicimos, participó el Instituto de Patagonia, hizo un gran censo. A comienzo de este siglo hicimos un segundo censo.
estoy hablando entre el año 78 y el año 2001, estamos hablando de 23, 24 años. No hemos hecho un nuevo censo regional. Por lo tanto, no sabemos cuántos lobos tenemos, ni dónde están, ni nada. ¿De acuerdo? Ahora, lo que no hicimos fue hacer monitoreos. Y eso era muy relevante. Porque los censos son carísimos, Claro. son muy grandes. Pero una vez que usted lo hace, que es una línea de base, yo digo, bueno, yo puedo ahora hacer un diseño con algunos lugares particulares que representen bien el total, pero no sea todo el total, y yo concentro mi investigación en ellos y mantengo el trabajo durante todo el tiempo o con tiempos regulares. De esa manera usted podría ver las tendencias y saber si es que el cambio climático está golpeando o si sirven los parques marinos, Claro. o si hay cambios muy importantes que estén asociados a que ingresan, por ejemplo, especies exóticas como salmones al medio, cosas así. Y no lo hicimos. Y lo interesante de esto es que el monitoreo es infinitamente más barato, por lo tanto es muy eficiente que el censo. Y si uno hace censos muy distantes, entre medio de 20 años puede haber pasado de todo. O sea, debería haber un Por censo tanto, nuevamente. los monitoreos permiten además identificar los factores de manera más rápida y también por lo tanto más precisa. Cuando usted hace censos con 22 años de diferencia entre medio, asignar causas cuesta más. Sí. Entonces, el diseño de monitoreo es fundamental que se haga porque va a permitir que la sociedad no quede atrasada, que esté al día en cada momento, y si se hace con inteligencia significa entendiendo lo que se está haciendo, no otra cosa. Puede ser eficiente, es decir, no ser un costo importante para la sociedad. Pero por eso hay que aprovechar la línea base. La línea Claro. base permite construir un monitoreo que es más preciso, pero que no hace todo el trabajo gigante que hace la línea base. O sea, claro, por lo que yo entendí, usted me dice, la línea base es una suerte como, es una radiografía, el momento. Es un momento. Es un momento. Es un momento con buena resolución. Una radiografía exactamente, ahora le llaman imagenología, creo que le llaman. Claro, Sí, claro. cambiamos de momento. Yo estoy muy obsoleto ahí. Yo también. Y en efecto eso significa que esa línea base a usted le sirve como referencia para el monitoreo. Claro. ¿Debería tenerla como Sin duda. monitoreo y ojalá fuera a Sin duda. diario? ¿O usted cree que esto Es debe que- ser permanente? Es que, a ver, avancemos entonces en el diseño ¿cómo hace uno para que el monitoreo sea adaptativo? Que aprenda. Porque si yo repito, siempre diseño algo estable a largo plazo, básicamente es que yo ya entiendo lo suficiente del sistema como para saber cuáles son mis indicadores finos para todo esto. Nosotros vamos a quedar en un primer estadio de esto. Entonces lo que viene rápidamente son consultas cómo podemos avanzar a un nivel más predictivo. ¿Qué significa esto? Que uno modele, por ejemplo, correlaciones, Claro. la distribución y la abundancia con parámetros ambientales. Eso permitiría focalizar mejor las causales probables de asignarle a los cambios que uno pueda monitorear variantes en el ambiente. Lo segundo que uno puede hacer con eso es, si uno llega a modelar, uno puede llegar también a decir, voy a revisar estos modelos y mejorarlos una y otra vez. Y cada año me va a permitir corregir y ampliar y tal vez modificar mi modelo. Finalmente usted va a tener una interpretación, un modelo explicativo que le va a permitir predecir cosas. Cada vez que usted haga eso, su monitoreo va a mantener una estructura siempre estable, pero va a ir mejorando en los aspectos sensibles. Este sistema tiene que ser así, por lo tanto, la manera, a ver, esto está siendo muy complicado, se lo digo al revés, se lo puedo contar con un ejemplo de esta región. Al no ser predictivo, nosotros actuamos de manera reactiva. No necesariamente. Ya. No, en un monitoreo usted no es reactivo, pero sí es inductivo. Lo que significa es que no deja de hacer el monitoreo. Porque reactivo significaría, hay un problema, vuelvo de nuevo a contar. No, esto hay que mantenerlo. Esa es la base siempre. Si usted reacciona, va a estar siempre atrasado. A pesar de, digamos, esa diferencia de 20 años, 23 años. Es que pasa es que claro, conté un ejemplo justamente de algo que podría haber quedado perfecto, sin un gran costo, y no ocurrió. Ahora, nosotros, mire, extrañamente, hay dos
monitoreos que se hicieron en el sistema Estrecho de Magallanes, extrañamente, pero no lo hizo el Estado de Chile, lo hizo la comunidad. Y eso estamos revisando y, y, y tal vez podamos unir los puntos por separado. Lo vamos a saber muy pronto porque en este momento la universidad tiene un estudiante haciendo un estudio de posgrado que va a darnos un estado del arte de la población más importante de los marinos comunes que están aquí en la isla Marta, aquí cerca del aeropuerto. Ya. Y queremos ver ahí los grandes cambios con respecto al censo. Y nosotros sí tenemos censos para el Coloane, con datos útiles desde el 2004 al 2020. Así que tal vez podamos hacer una especie de juego de puzzles parcial. ¿Qué va a permitir? Que va a permitir. Pero no fue una decisión del Estado, fue porque hubo interés científico y se mantuvo estos datos. Ya. Pero me doy cuenta que esta conversación puede ser más. Voy a buscar un ejemplo de algo que funcionó muy bien en la región y tal vez lo reconozcan. En botánica, durante muchos años, el profesor Edmundo Pisano hizo una colecta botánica a nivel regional, pero también la interpretó y construyó un modelo general de distribución de los grandes ecosistemas de la flora terrestre de toda la región. El sistema quedó tan bien armado que le hizo sentido cuando uno mira todos estos mapas que construyeron, que sería una línea de base maravillosa, bien ordenada. Lo que resulta es que uno mira esto y fue evidente después en los años posteriores que coincidía muy bien con la climatología, es decir, la flora y el clima coincidían. Esto se entendía también por la geología, se podían ver los cambios en el tiempo y ese es un diseño, por ejemplo, que es de la mayor elegancia que hay y que yo usaría si quisiera partir desde el centro de la conversión. Un ejemplo espectacular ocurrió en Chile y fue pionero a nivel nacional, por lejos. Y don Edmundo la llevó al nivel donde entregó un mapa que permitía interpretar los cambios en el tiempo, en todos los niveles. Y esto ha estado nutriendo la investigación durante 40 años. Así que hay un referente. Perfecto. Ahora, si me preguntan a mí, bueno, y usted no, yo he mirado por todos lados y no he logrado lo que se logra en tierra, porque incluso las aves, por ejemplo, comparar las aves de bosque y de estepa, hacen sentido en el mundo del mapa de botánico de Pisano, por ejemplo. Cuando uno se va a los mamíferos marinos, los patrones no son tan evidentes. Y eso va a hacer que tengamos trabajo todavía un buen rato. ¿Y ese dinamismo es propio del entorno? Genial. Sí, está perfecto. Mire, a ver, las respuestas voy a tomar diferentes ejes de tiempo. En el sur de la Patagonia chilena y argentina tenemos información útil de hace unos 50 años, pero un poco como en postas. Ya. Entonces, en el sur de Tierra del Fuego, esencialmente el trabajo de Natalie Goodall, o Prosser Goodall, que trabajó en la costa del Canal Beagle durante décadas, con apoyo de National Geographic. Ella construyó una línea de base bastante buena de lo que se sabía a nivel general de mamíferos marinos en su sector, y eso se fue juntando con el aporte de Walter Ziffel, que trabaja en el Instituto Patagonia, y tuvimos una especie de mapa general de todo esto. Después de los años 90 hasta el día de hoy, seguimos con esto, pero yo diría que el año 2015, 14, un poco antes, en el canal Beagle empezó a haber grandes cambios en la presencia de cetáceos y en la abundancia de cetáceos, y también empezó a ocurrir en el Estrecho de Magallanes. De tal manera que la experiencia para las personas que viven en Punta Arenas ahora es que pueden ir a la costanera y ver soplos de ballenas. Claro. Y se ha hecho cotidiano. Pero si yo no lo viví antes, no lo vivieron los especialistas que estaban antes, ni tampoco está en la memoria de la generación anterior a mí, que sería gente que nació antes de la Segunda Guerra Mundial, tampoco está ahí. Sí está a nivel histórico en la ballenería que existió aquí mismo en el Estrecho de Magallanes, que cazaban ballenas
saliendo por muy poco tiempo, en un transcurso de 2 días, podían ir, cazar ballenas y traerlas de vuelta. Y salían en ambos sentidos. Salían hacia el Pacífico, que probablemente coincide con la población que actualmente es el Coloane, y salían hacia el Atlántico, y hasta hace poco no sabíamos por qué. Y volvían con ballenas. Eh, Ahora, lo que estoy diciendo acá es que eh, en el intervalo donde tenemos observadores formales trabajando, por lo menos hemos detectado cambios importantes en los últimos 15, 20 años. Estamos recién empezando a comparar todo esto, pero esto es nuevo. Ese es mi punto. Entonces estamos con mapas antiguos y con especies, situaciones nuevas ahora, y tenemos preguntas al respecto. Lo que sí creemos, por material de registro arqueológico publicado, que lo que estamos viendo en los últimos 20 años, 15, 20 años, según cómo se corten las especies, se podría parecer a lo que se podía encontrar hace algunos miles de años. Y eso no, es extraordinario. Tiene extraordinario, un lado, y lo segundo hace que uno no le eche la culpa siempre al cambio climático. No de manera, no como una muletilla, ¿no? Claro. Uno dice, bueno, hay que trabajar. Y por eso es que cuando uno llega a esta conversación de por qué uno empieza a conversar con los arqueólogos, porque uno está muy interesado en que por favor hagan perfiles y saquen muestras de todo tipo, de tal manera de que podamos hacer un eje temporal más largo, porque la profundidad temporal nos va a dar mucho valor. Y fíjese que si volvemos a la línea de base, a los arqueólogos, ¿qué les sirve? Que nosotros hagamos un mapa, nuevamente, una línea de base actual, decente, mínima, contra el cual uno ver qué es lo que es normal ahora, porque ahora podemos hacer la ecología, que no la pueden hacer los arqueólogos, pero nosotros podemos ver si esto cambió o no en el escenario pasado. Por lo tanto, esta región es una región muy notable, porque la gente puede caminar 50 metros, entrar a otro laboratorio y encuentra la pieza del puzzle que uno no tiene. Esta vida social aquí es muy notable, no es tan común en otros lugares. No, bueno, tengo que hacer la infidencia. Usted que viene de la escuela de Maturana, como su profesor, su mentor, estos diálogos interdisciplinarios son lo que se ha buscado por décadas, desde el punto de vista de la ciencia, del conocimiento. O sea, han ocurrido siempre. Pero hoy día yo creo que se hacen más patentes precisamente con estas particularidades, estas cosas que se están descubriendo. No, ahora, región. Claro, si usted revisa los trabajos que están publicando los investigadores de aquí, de la Universidad de Magallanes, por ejemplo, en temas climáticos, solamente tome uno de esos papers internacionales y vea la cantidad de autores y de disciplinas que hay de coautores. Y son un club, digamos. O sea, uno parte y sigue leyendo nombres hasta abajo, y eso significa que hay una conversación con información complementaria que está surgiendo, porque las preguntas también son ahora más abarcadoras. Antes estábamos describiendo y ahora estamos empezando a encontrar buscando los patrones, y todo con un sentido nuevamente de urgencia. La urgencia es algo de este momento. O sea, ¿ha ayudado a la urgencia a que se aceleren estos diálogos? Es que si no, la ciencia es irrelevante. Claro, en este momento, o sea, yo por personalidad tiendo a irme a temas más teóricos, ¿no? Pero es la base. No, lo que digo, cuando digo teórico, significa que pierdo más tiempo, ¿no? Soy más lento. Pero en este minuto el sentido de urgencia es tremendo, y extrañamente esta región, y en mi campo el Estrecho de Magallanes, tiene mucho que hacer en esta urgencia. Hay gran parte de las discusiones importantes mundiales que de alguna forma se cruzan con esta región ahora. Profesor, nos quedaron algunos puntos pendientes. Sí, porque seguro. Esto Casi se todo. hizo absolutamente, pero tengo que, antes de cerrar, hacerle una pregunta que por favor me adelante algo. Usted está terminando la línea base, viene el monitoreo, pero dentro de sus próximos proyectos, ¿hay algo que quiera contarnos? Hacernos un pequeño adelanto para después. Hay dos cosas. La primera, casi toda la región en realidad habita en Punta Arenas. Y una fracción en las otras ciudades, ¿no? Sí. De alguna manera, esto de la relevancia también pasa porque las personas conozcan y valoren según sus criterios el medio. Como muchos de mis colegas, nosotros pasamos mucho tiempo muy lejos trabajando. Ahora un foco nuestro está en lo que pasa aquí mismo en Punta Arenas y en el medio cercano, incluyendo ballenas, delfines y eso. Esa es una prioridad ahora, y llevamos 2 años dedicados solo a ese tema local. Queremos ver si podemos avanzar rápido aquí, y en eso estamos. Y
muy motivante esa línea, porque el camino también de interacción con las personas ahora no queremos hacerla cuando hayamos terminado los libros, los papers, sino que en el mismo camino, en el mismo devenir cotidiano. Eso está ocurriendo. Así que ahí, en cámara sería terrible, pero contáctenme y hay un espacio abierto para la gente que quiera hasta ver qué estamos haciendo en terreno fácilmente, porque estamos hablando de que podemos mirar. Aquí se pueden ver y estudiar animales que están a 15 minutos de esta oficina. Claro. Y que normalmente están muy lejos en otro lugar. Esa es una de las cosas. La segunda, me interesa mucho el mundo de la etnografía y eso, pero hasta ver no hay mucho que comentar. Y lo otro que sí nos interesa mucho ahora dentro de esta región, en el Estrecho de Magallanes también, es el sistema del Parque Marino Coloane. Yeah. Porque ahí mantenemos un monitoreo de hace varias décadas, llegamos ahí el año 99, y eso he mantenido esa línea de trabajo, y ahí lo que nos interesa ahora es combinar técnicas de genética, conducta, mapeo fino y seguimiento a nivel individual de la población, no a nivel poblacional, sino que tenemos una historia de cada individuo. Y dentro de eso lo que nos motiva mucho es entender la disparidad, la diferencia entre los individuos de acuerdo a muchos criterios. Y uno de los criterios que nos interesa mucho en este momento, a mí por lo menos, es la edad. ¿Qué diferencias hay a lo largo de la vida en cómo le va a las ballenas? Enfermedades, todo tipo, si engordan bien en el periodo en el periodo de alimentación o no, si las madres a través del tiempo, cuando ya son más viejas, nosotros tenemos ballenas que ya son abuelas y estamos entrando a las bisabuelas desde que comenzamos. O sea, o sea, le han seguido yo como padrino, árbol digamos, completo. sí, claro, estamos hablando que hemos visto crías a través a individuos en ese nivel, ¿no? De animales longevos, esto no son moscas, por lo tanto es muy notable. ¿Cuánto vive una ballena? Una ballena no sabemos, que es una pregunta importante, pero estamos subiendo, apuntando más cerca a los 80 años, que antes pensábamos que estamos en los 60, porque tenemos el mamífero más longevo del mundo, una ballena, que está en Groenlandia, que supera los 200 años con ganas. Y tenemos una gran pregunta de por qué las ballenas son tan longevas, y si le interesa llamar, ¿dónde está la pregunta grande para mí? Es que en la biología normalmente hay una paradoja entre apostar a ser precoz, es como el rock and roll, digamos, los rockeros viven rápido, intensamente y mueren jóvenes, o ser clásico, bueno, planificado. Cualquier cosa menos reggaetón. Exactamente, y llegar muy lejos y ser más longevo. Entonces hay como una dicotomía a nivel de la celular. La biología celular de alguna forma está evaluando para dónde va la inversión energética a nivel de los organismos. Entonces nos interesan los organismos que aparentemente son muy longevos y al mismo tiempo son muy precoces. Y las ballenas tienen esa condición, que es muy diferente a un delfín, por ejemplo. Una orca es típicamente lenta, o sea, como nosotros somos lentos, ¿no? O sea, nos demoramos en la infancia y así nos vamos, ¿no? Pero estamos buscando, la idea de encontrar una paradoja en la biología es una muy buena posibilidad de tener un modelo de estudio para discriminar entre los factores. ¿Y por qué en esta época hacer esto? Porque las ballenas tienen conductas que son seguibles, acústicas. Lo segundo, porque desde el año 2009, por ahí, a nivel mundial, los bancos de genes, los gene banks, han explotado. Hay una cantidad, así como hay líneas de base, ahora hay líneas de base genéticas de lo que usted quiera. Pero las líneas de base se han empezado a ser más sutiles, de tal manera que los genes se asocian ahora a funcionalidad. Entonces usted puede decir, bueno, ¿qué sabemos de los genes a nivel mundial que tienen que ver, por ejemplo, con envejecimiento? Y usted encuentra mucho. Entonces nosotros podemos buscar esto en ballenas, porque las conocemos y tenemos las edades, comparar y también ver si se corren o no, cuáles están más representados o no. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando indicadores de genes que sean asociables a condiciones que favorezcan la longevidad a nivel físico y tal vez cognitivo también. Ojalá cognitivo. Ojalá cognitivo porque eso es lo que probablemente va a salir mal. Claro. Pensamos por lo menos llegar a la liga de tener los genes marcadores de longevidad, pero el diagnóstico cognitivo hay que probarlo para saber si lo logramos. O sea, tenemos mucho trabajo
Y afortunadamente vienen generaciones nuevas de investigadores. No, y sí, biólogos. no, el 99% lo tienen que hacer ellos porque esto requiere habilidades que son nuevas, todas son nuevas. No, sí, uno tiene la pregunta, Claro. pero los jóvenes son los que avanzan rápido en la respuesta. Bueno, espero, profesor, cuando esté trabajando en esos proyectos, nos vuelva a acompañar y contarnos, porque ha sido demasiado interesante. Podemos estar acá toda la mañana, porque es un tema fascinante. Yo creo que en realidad estas cosas no se cuentan. Hay En que algún momento contarlas. ustedes tienen que acompañarme. Eso es. Cuando ustedes las ven, la situación es un poco distinta. Ya está Así avisado que- para la pero producción. eso es, no es para toda la población Sí. del mundo, pero alguien te debiera acompañar Sí, y verlo, sí. perfecto. Es bonito. Muchas gracias por Bueno, un gusto, acompañarnos pues. y por aceptar esta Ha invitación. sido un gusto. Gracias, Sí, profesor, y nos veremos en nuestro próximo capítulo de Proyecto Línea Base Pública, Universidad de Magallanes.